Hola a todos, ¿cómo están? Pues por aquí otro videito más, súper interesante. Pido disculpas por no responder algunos mensajes y no haber publicado más videos, es que he tenido mucho trabajo y el estudio me tiene un poquito también apretada, entonces llego muy cansada, tengo que hacer trabajos, entonces por este motivo los tengo un poquito olvidaditos, pero trataré de que no sea mucho, mucho. Eh, Trataré también de responder todos los mensajes que me llegan, son muchísimos, tanto buenos como malos. Todos los mensajes son bien recibidos. Y el tema de hoy es súper interesante porque es sobre el cambio del componente sexo. En este cambio tenemos que retroceder un poquito a la historia y ver en la Constitución del 91. En la Constitución del 91 en Colombia, la cual es una constitución muy hermosa, que si tú la lees, verás que sería el mejor país para vivir, sería un país espectacular, pero como en Colombia todo queda en el papel, pero bueno, vamos a hablar a lo que verdaderamente nos importa. En la Constitución del 91 agruparon las poblaciones diversas, ¿cierto? Entonces esto dio pie para que las poblaciones diversas también son sujetas de derecho. Antes era la homosexualidad un delito, entonces esto daba cárcel y un montón de cosas. Entonces ya con la Constitución del 91 avalaron esto, tumbaron esto y dieron pie para que las poblaciones diversas empezaran a ejercer sus derechos. En el 93, con la sentencia 594 de Pamela Montaño, ella interpuso una tutela al Estado para que las personas pudieran hacer el cambio de nombre. Todas las personas, independientemente de su identidad, sus gustos, pueden cambiar su nombre aquí en Colombia, ¿cierto? Si a ti de pronto ese nombre que te cambiaste, que te pusiste muy... Aquí en Colombia hay alguien que se llama Deportivo Independiente Medellín, eso es un grupo de fútbol que hay. Entonces si tú te cambiaste por ese nombre, puedes en 10 años volver a retomar otro nombre, ¿cierto? Dicen que solamente se hace una vez en la vida, pero no, eso tiene como una brechita que se lo puede hacer, después de 10 años puede hacer otro cambio, ¿cierto? Después de esta sentencia del cambio de nombre, en la sentencia 9877 y 918 del 2012, se avaló que las personas transexuales que hicieran el cambio del sexo, o sea, que se cambiaran su genital por el genital que se la representaba, podían hacer el cambio de sexo en su documento. Esa era la sentencia 877 y 918 del 2012. Entonces tú para hacer este cambio, ya cuando te hacías tus procesos quirúrgicos, tenías que ir con la historia clínica y unos miles de papeles médicos a demostrarle al Estado que ya podía ser una mujer. Eso dice el Estado. Entonces, esas personas podían hacer el cambio del componente sexo en su documento, demostrando médicamente que ya tenían una vagina o un pene, según lo que ellos quisieran. Ya ahora, gracias a la circular 1227, la sentencia, el decreto 1227 del 2015, no es una exigencia cambiar el sexo, tu genital, para hacer ese cambio. Entonces, gracias a Dios, esa sentencia fue magnífica para mí. Yo hice el cambio de nombre hace como 10 años, pero seguía con el sexo masculino. Eso era un problema porque mi documento empezaba por 98 y eso en Colombia es un radicado masculino. Entonces yo me llamaba Natalia Loaiza Flores, sexo masculino y con la cédula 98. Entonces eso fue un problema porque siempre que iba a instituciones me decía, ay niña, pero esa cédula es pues tiene un nombre de chico. Y yo, niña, qué pena, pero es que qué culpa si la registraduría me dio ese número, pues no tengo la culpa. Entonces fue un dilema con eso, siempre que llamaba, pedía servicios, por ejemplo, el internet, la televisión, siempre tenía que dar mi número, entonces él decía, ¿seguro que ese es el número? Yo, sí, niña, es mi número, es que pero tan extraño, yo sí, muy extraño, pero sí. En el 2000
2003, a partir del 14 de octubre del 2003, ya los números de cédula no identificaban género, sino que todos eran con un radicado más largo y eran para los dos géneros. No identificaba, antes era el 98, el 70 y pico, todo era de hombre, y el 43, 22, todo esto era de mujeres. Entonces, gracias a estas sentencias, a este decreto 1227, pudimos hacer este cambio. Eso yo lo amé inmediatamente. Cuando supe esto, hice el proceso del cambio del componente sexo, también hice la cancelación del cupo numérico. Entonces ya no tengo ese mismo número y tampoco el sexo masculino en mi cédula. Ya mi número tiene 11 dígitos, ¿cierto? Ya es largo, ya no identifican nada, y a la vez que me ayudó porque también me quité años. Mentiras, no. Pero en el cupo numérico sí te otorgan un número que ya no identifica género, ¿cierto? Entonces esto fue una gran bendición. Ya no necesitas hacerte una cirugía o un proceso quirúrgico para poder manifestarle al Estado que el sexo o género que eres. Tengo una relevancia con eso porque dicen en la cédula sexo, y el sexo tendría que ser macho o hembra. Entonces, bueno, pero no importa, ya me siento muy contenta con mi cambio en el documento, tanto los dos, como el componente sexo y con el cupo numérico. ¿Esto cómo se puede hacer? Esto es solamente válido para Colombia, ya que el decreto solamente es hecho en Colombia, pues, ¿cierto? Valga la redundancia. Tiene un costo, si vas a hacer cambio de nombre y cambio de componente sexo, tiene un costo más o menos de 140.000 pesos. ¿Qué proceso debes realizar? Ir a la notaría donde te registraste de nacimiento, donde tus padres te registraron. Ahí, ir con un acompañante mayor de edad, solicitar el cambio del componente sexo y cambio de nombre. Te hacen una escritura pública. Esa escritura pública tú le sacas copia porque es importantísimo tenerla. De ahí ya te hacen el cambio en el registro civil. Ese registro civil es el que tienes que llevar a la registraduría para que te hagan el cambio de nombre y el cambio de sexo en el documento. Si tú quieres continuar con el mismo número, lo puedes hacer. Claro que a mí no me gustaba en lo personal, lo quise hacer porque no me sentía bien con ese número. Entonces mandé también un derecho de petición a la registraduría solicitando la cancelación del cupo numérico, del número, cancelando el número tal, y para que me otorgaran otro. Entonces adjunté todo ese documento y lo envié a la registraduría. Ya la cédula se me demoró como 3 meses más o menos. Es la responsabilidad de la persona que haga el cambio, cambiar en todos los lugares donde aparece registrada. Cuentas bancarias, almacenes, créditos en almacenes, Procrédito, Datacrédito, todas esas cosas es importantísimo. Muchas personas dicen, ay, si cambio de nombre o de cédula, entonces ya todas las deudas anteriores quedan saldadas. No, o sea, es tu responsabilidad hacer ese cambio, ya que la otra persona, si antes la tenías, ya no tiene ninguna validez ese nombre o ese número. Entonces es importantísimo que tú hagas este cambio y hagas todo este proceso. Bueno, este era el videito de hoy. De verdad que muchas gracias a todas las personas por seguirme. Gracias por todos esos mensajes buenos y malos. Me encantan, de todos modos. Me encanta saber que la gente ya ha tomado mucha conciencia sobre este tema. Y no, muchas gracias. Espero que me sigan. Ya voy a publicar ahí mi Instagram. Y que estén muy bien. Qué rico volverlos a saludar por este medio. Chao.